Bien, ya inicié la grabación. Vamos a dar inicio a nuestra 12ª sesión de ingreso a básica. Aquí hay una cosa importante y en el transcurso de la semana pasada o de nuestra última sesión salieron guías de estudios nuevas. Son las que van a regir este proceso. Son las guías que ya la empresa Cognos, la que encargada de que va a aplicar el examen, las que van a regir. Siendo realistas, no me he dado el tiempo para comparar la información. Algunos temas sí coinciden exactamente tal y como lo venimos viendo, pero hay algunos temas que sí tocan la bibliografía, pero le agregan páginas o de la bibliografía que ya revisamos, vienen páginas de más porque ellos la tienen menos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, bueno, lo que voy a hacer en esta sesión, voy a compartir pantalla. Aquí está. Vamos a cerrar el tema teórico de autores y vamos a empezar, bueno, dentro de la parte teórica que nos tocaba, es las implicaciones educativas de la teoría sociocultural de Vygotsky. Recuerden aquí que primero vimos con toda la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Después vimos en el libro de herramientas de la mente de Bodrova. Este libro se enfocó, fue el que analizamos en la sesión pasada, la número 11, y se enfocó todo a Vygotsky. Y el material que vamos a ver hoy es importante porque con estos dos materiales se los hice en diapositivas. Estamos dándole el fin a la teoría sociocultural de Vygotsky y agregamos un comparativo. Este comparativo va a ser muy breve. Vamos a revisar los aportes de la teoría de Vygotsky, de Piaget, que son los dos que ya revisamos, pero nos agregan a dos autores más, de Bandura y Brunner. Estos cuatro autores, para que refresquen su mente, son los que sembraron las bases del constructivismo, por eso lo vamos a ver. Entonces, quiero que aterricen la parte educativa o la parte de autores con toda la teoría del desarrollo sociocognitivo de Piaget, con la de Vygotsky, cómo impacta a la teoría de Vygotsky a la educación, y lo vamos a cerrar con este comparativo, que los dos autores de esto, Vygotsky y Piaget, ya los tenemos. Nos faltaría agregar Bandura y Brunner, pero estos no vienen en sí a que conozcamos la teoría como tal, viene a que conozcamos las diferencias. Por eso de este material les hice un cuadro comparativo para que lo tengan. Y cerrando este material, vamos a dar inicio con lo más pesado del plan y programa de estudios, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de esta sesión para que no se pierdan y para los que consulten el video se vayan incorporando. Entonces, el primer material de la teoría del paper que publicó Salas, vamos a hablar de las implicaciones educativas que tiene la teoría sociocultural de Vygotsky. Aquí las tenemos. Aquí. Lo que les comentaba en sesiones anteriores, son teorías del desarrollo cognitivo y se manejan como si fueran un cúmulo y no están peleadas ni separadas. Lo que hemos analizado con la teoría de Piaget y lo que hemos visto con la teoría de Vygotsky, si se dan cuenta, aunque tienen enfoques distintos, se han complementado.
Cada teoría se caracteriza por algo muy en particular, algo muy específico. Y esas dos teorías coinciden, tanto la de Piaget como la de Vygotsky, en constructivismo. Entonces, ¿cómo aterrizar toda la teoría de Vygotsky en las aulas? Les repito, esta teoría constructivista que se genera con los cuatro autores que vamos a aterrizar hoy mismo, se complementa con toda la teoría que vimos. Entonces, aquí se lo puse como etiquetas. Vamos a hablar de la teoría sociocultural de Vygotsky. Ya les expliqué en la sesión 10 y en la 11 la zona de desarrollo próximo, la mediación y el lenguaje, pero lo vamos a retomar ya bajándolo de la teoría para aterrizarlo en las aulas. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy. Ahora, les recuerdo, lo que tiene este artículo de especial es de que es un paper científico. Ahí está. Lo que tiene esta teoría de especial o este artículo es un artículo muy breve, trae 8 páginas, pero está publicado en Redalyc. Es un repositorio de artículos científicos. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque este documento no es algo normativo que hicimos en México y comparado con con los documentos que hemos visto antes, muchos se hicieron en escuelas de Estados Unidos. Aquí vamos a hablar del punto de vista latinoamericano en Costa Rica. Entonces, fue un artículo que se publicó en el año 2001 y desde el año 2001 está vigente en todas las evaluaciones de maestros. Les digo, es un artículo que aparece en el portal Redalyc. Por eso le tengo que hacer la aclaración aquí. Es un artículo, no es una ley, no es una norma. Recuerden que la teoría es teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, por eso se le maneja como el artículo. ¿Qué contexto mundial? Recuerden que parte de 1991, perdón. Recuerden que parte del año 2001, hace 25 años. Y dentro de esos 25 años, el mundo ha cambiado. Pero aún así, en la época que se publicó este artículo, cambió con respecto al 98. Aunque fueron 3 años de diferencia, el contexto mundial cambió. ¿Qué pasó en el 2001 que lo hizo diferente? Empezaban los primeros celulares. Empezábamos a tener más comunicación instantánea mediante llamadas. Los celulares estaban en el inicio de su apogeo. Entonces, eso no viene en el artículo, se los digo para que ustedes ubiquen. Ahora, ¿qué pasó en el mundo? Las transformaciones globales en todos los ámbitos que impactan, económico, político, social y cultural, exigen estrategias educativas distintas. ¿Por qué exigían estrategias educativas distintas? Porque en esta época empezaban las TICs, las famosas tecnologías de información y comunicación. Y antes así nada más le llamábamos TICs. Ya le empezamos a cambiar a TICATs, el desarrollo de aprendizajes conforme las tecnologías fueron evolucionando. ¿Sí? En este boom, en este contexto, recuerden que estamos hablando de Latinoamérica. Telesecundaria ya estaba sentado como un sistema. Las clases ya podríamos dar a distancia, algo que antes no se podía. Entonces, este es un ejemplo de cómo cambió el contexto, ¿sí? Ahora, aquí hay dos autores que en el 98, Solé y Cole. Cole todavía está vigente con muchas partes de su teoría. Y como son teóricos, señalan que se necesitaban más estudios que sirvan de referente para contextualizar metas, planificar la actuación y tomar decisiones.
para llegar a una educación más humana y contextualizada. El uso de la tecnología, cuando este artículo, aquí otra contextualización, el artículo se publicó en 2001 y para publicar un artículo no lo van a lanzar en el mismo año que lo inician, por lo regular demoran. Entonces, dentro de eso empieza el boom de los celulares, empieza el boom de la tecnología. Nuestras casas empiezan a tener, no teníamos internet, pero las antenas ya eran más de, podríamos tener televisión vía satelital y eso nos podría dar acceso a las clases. Entonces, lo que veían en esta época, en el 98, hace 20, ¿qué será? Casi 30 años, un promedio más o menos, ofrecer una educación más humana y contextualizada, porque pensaban que con la incursión de la tecnología se iba a robotizar todo esto. Entonces, prácticamente esa fue la necesidad de estudiar el contexto humano. ¿Y quién fue el teórico que se dedicó a estudiar el contexto humano y sus relaciones? Pues fue Vygotsky. Recuerden, la teoría, por eso se llama teoría sociocultural de Vygotsky. Parte de que todo el aprendizaje que se da en el individuo depende de los contextos en donde el individuo se desarrolla. Y en lo que compara o en lo que contrasta con la teoría de Piaget, es que Piaget decía que el conocimiento se da según vayas transitando entre las etapas. Y Piaget se atrevió a poner etapas escalonadas, de los 0 a los 2 años, de los 2 a los 8, de los 8 a los 11. Entonces, por eso retomaron a Vygotsky como estandarte para hacer este artículo. Por eso es importante este artículo. Me puede decir, profe, ¿y por qué de tantos autores nada más Vygotsky? Porque él fue el que se podría prestar para que nosotros no perdiéramos esta parte humana y contextualizada, porque su teoría parte de estudiarla, parte de aquí, ¿sí? Ese es el contexto mundial. Por eso, desde 2001 que publicaron este artículo, está presente en nuestras bibliografías de estudio. Entonces, ¿cuál es el propósito del artículo? Analizar la teoría sociocultural de Vygotsky. Reflexionar sobre las implicaciones educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y vean, desde esta época, invitar a los docentes a repensar su práctica pedagógica. Si lo vemos ahorita, nos siguen invitando a repensar nuestra práctica pedagógica, pero sobre todo promover una educación más contextualizada, significativa y que forme personas críticas y creativas. ¿Por qué más contextualizada? Porque se tenía el miedo de que con la conectividad que venía aterrizando se perdiera esa parte humana de la educación. Tenían miedo que la famosa, lo que le llamaban en esa época, que la globalización perdiera la identidad cultural de los territorios. Y ahorita ya 20 años después, casi 30, vean que no hemos perdido nuestra identidad. Sí estamos más interconectados, pero esa interconexión ha dado más casos para estudiar. Al menos esto es el propósito del artículo. Y aquí hemos hablado de Vygotsky, pero no me han dicho quién es. Y este artículo sí, como es un artículo científico para abordar toda la teoría, pues lo van encasillando. Y empezamos con su año de nacimiento, 1896, y fallece en 1934. Vygotsky murió a los 37 años, murió joven, pero esto es interesante. Es bielorruso, crece en Gomel, se interesa por artes, filosofía y psicología. Al ser filósofo y psicólogo,
fue que pudo ver con más objetividad las interacciones humanas con esta combinación. Y al mostrar interés por las artes, pues se dio cuenta que las artes son parte de la expresión cultural de los individuos. Entonces, juntando las tres cosas, por eso llega a lo sociocultural. Pero aparte de manejar eso, estudió Derecho y Filosofía. La Revolución Rusa marca precisa su pensamiento marxista. Presenta, pero aquí quiero que vean algo importante. Presenta su trabajo en el Congreso de Psiconeurología. Ingresa al Instituto de Psicología de Moscú. Pero eso en 1924 y fallece en el 34. ¿Qué significa? Que Vygotsky solamente estuvo 10 años con su teoría. No vivió más para poderla desarrollar más. Por eso fue de que muy concreta, 10 años. Y aquí, su teoría no la formuló en un solo año. No fue un trabajo que se sentó y la realizó. Formula su teoría a finales de los años 20, en 1929. ¿Qué significa? Que desde que entró en 1924 trabajó 5 años para desarrollar su teoría. Y su teoría fue pública en 1929. Y aquí está. Formula su teoría sociocultural a finales de los años 20. El desarrollo psíquico está determinado por la apropiación histórico-social de la cultura, pero solamente pasaron 5 años de que su teoría se hizo pública y falleció. Por eso no se desarrolló más, por eso es muy concreta, pero con eso que desarrolló en esos 5 años, vean todo lo que nos dejó. Entonces fallece de tuberculosis, una enfermedad muy común en la época, dejando muchas obras sobre funciones psíquicas superiores, lenguajes y pensamientos. Creo que con esta pequeña biografía o el extracto que maneja el documento, el paper, nos damos una cuenta de por qué Vygotsky fue así. Pero esto no es relevante para el examen, es relevante para que ustedes entiendan la teoría. No va a venir estos datos en el examen, no nos van a preguntar cuándo nació y cuándo murió Vygotsky. Eso sí se lo aclaro. Lo que sí nos van a preguntar es esto: los fundamentos epistemológicos de la teoría. Recuerden que la palabra epistemología es algo relacionado a pensamiento, sobre todo los procesos de pensamiento que se desarrollan para llegar a algo. Entonces, ¿qué fundamenta la teoría? Y aquí está una cita de Matos. El problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica marxista, donde el sujeto actúa mediado por la actividad de la práctica social sobre el objeto de la realidad, transformándolo y transformándose a sí mismo. Profe, ¿me está diciendo que la teoría de Vygotsky se inspiró en el marxismo? Sí, permíteme porque me veía muy pálido. Vean, aquí está. Estudia Derecho y Filosofía en Moscú. La Revolución Rusa marca profundamente su pensamiento de base marxista. ¿Qué fue el marxismo? Aquí está. El problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto, o sea, el conocimiento, se resuelve a través de la dialéctica marxista. ¿Cuál es esa dialéctica marxista? El sujeto actúa mediado por la actividad de la práctica social sobre el objeto. Las interacciones que como humanos tenemos sobre los objetos moldean nuestra realidad, transformándolo y transformándose a sí mismo. Aquí están. El fundamento epistemológico de la teoría de Vygotsky es el marxismo.
Pero aquí se los divido para que sea más fácil interpretarlo. Se ve la conciencia como un producto social. O sea que mi conciencia y los pensamientos que tengo en este momento son práctica de mi producto sociocultural. Sí, es parte de tu interacción. Tus pensamientos son parte de lo que tú eres y tú eres parte de lo que ya interactuaste con tu contexto inmediato. Entonces, aclarando este punto. Y se los aclaro aquí. La conciencia es un reflejo subjetivo de la realidad objetiva. O sea que de la realidad yo hago mi propia interpretación. Pero esa cultura que existe ahorita se debe tomar como un producto hecho a lo largo del tiempo sociocultural e histórico, a partir de una concepción dialéctica del desarrollo. ¿Qué es qué es la dialéctica? Aquí está. El sujeto actúa mediante la práctica social sobre el objeto, transformándolo y transformando a sí mismo en la realidad. Un ejemplo de dialéctica. Imagínense que ahorita existe un avión amarillo volando y hay miles de aviones amarillos en el mundo volando. Pero si lo estamos viendo, ¿existe? No. Si lo veo, no existe. Sé que existe por medio de mi conciencia. Porque no estoy viendo ese avión amarillo volando en el cielo en este momento. Esa es la dialéctica, ¿sí? Mi conciencia con la interacción con la realidad es lo que me va a dar el conocimiento de que ese objeto existe, ¿sale? Ahora, recuerden que la teoría de Vygotsky también manejaba las herramientas y símbolos. Las herramientas producen cambios en los objetos, pero aquí les aclaro, no tomar las herramientas como las llaves que conocemos, son las herramientas de la mente. Y recuerden que eran el lenguaje, eran la percepción que tenemos con los objetos y acuérdense que las clasificaban en las básicas y las superiores, lo que vimos en la clase anterior. Y aquí están. Las herramientas producen cambios en los objetos. Los signos transforman internamente al sujeto. Son instrumentos, aquí está, psicológicos. ¿Por qué son psicológicos? Porque transforman nuestra mente y son producto de la interacción social, como el lenguaje, la escritura y el cálculo. Entonces, aquí sin tanto choro y sin tanta teoría, ¿cuáles son las herramientas y signos? Aquí las tenemos. Lenguaje, escritura y cálculo. ¿Vale? En el aspecto de apropiación cultural, que es en donde gira la teoría de Vygotsky, el ser humano, al entrar en contacto con su cultura, se apropia de los signos de origen social para posteriormente internalizarlos. Santo Dios, ¿qué es esto? Aquí se los pongo más fácil. Cuando crecemos, nosotros no sabemos, cuando somos niños que estamos empezando a caminar, cuando empezamos a tener conciencia, nosotros no sabemos ni de qué religión vamos a ser, nosotros no sabemos en qué lenguaje hablamos, nosotros no sabemos de qué nivel socioeconómico somos. Es una apropiación cultural que se da por medio del lenguaje, la escritura y el cálculo. Todo lo que nos enseñan nuestras familias cuando somos niños es este proceso de apropiación cultural. O los que somos padres, lo que le enseñamos a nuestros hijos, todos los valores, van a ser valores que yo les estoy transmitiendo por apropiación cultural porque yo así los recibí. Los aprendí de mi contexto inmediato, los aprendí de mi abuela, de mis tíos, de mis primos. ¿Sí? Entonces eso es la apropiación cultural. Y aquí
Se da mediante procesos culturales y naturales. ¿Sí? Permíteme un minuto antes de cambiar de positivo. Ahora, toda esa cultura que recibimos, o todos esos contenidos que nos van forjando, tienen un canal de transmisión. Vygotsky le llamó proceso de internalización. Internalización porque nos estamos adaptando, nos los quedamos nosotros. ¿Sí? A eso se refiere con internalización, cuando ya algo es nuestro. ¿Sí? Entonces, es un proceso y son 3 planos. Aquí les voy a explicar de la manera más sencilla para que no elevar tanto el nivel. Y lo que quiero es de que entiendan. Plano social, interpsíquico. Aparece primero entre personas, docente-alumno, adulto-niño. ¿Cuál es este famoso plano social que para Vygotsky fue lo primero? Recuerden que para Vygotsky manejaba mucho la zona de desarrollo próximo. Y dentro de esa zona de desarrollo próximo, la teoría dice que es lo que el niño puede hacer de manera inmediata solo, que sería la primera parte, y en su etapa elevada, la que puede hacer con apoyo. Entonces, ese plano social interpsíquico lo manejan, que es cuando nuestras mentes conectan. Es cuando el docente sabe qué apoyo darle exactamente a ese niño para que haga algo. Es cuando entre niños, como en el ejemplo que vimos en la sesión 9, se apoyan entre ellos para hacer algo. Cuando sus mentes llegan a la misma sincronía de que, sé que te hace falta esto, lo puedes hacer así, ¿sí? Ese primer contacto. Es la primera parte, el plano social interpsíquico. Se da entre 2 personas, que sería el que da el andamiaje y el que lo recibe. La transición cultural, los signos sociales como el lenguaje y la escritura median esa transformación. O sea, que no basta que 2 personas estén en el mismo espacio, deben interactuar. Y al interactuar lo hacen por medio de lenguaje, símbolos, escrituras. Por eso le llaman signos socioculturales. Y son la parte que median la transformación. O sea, que en ese apartado en donde el niño en donde entre 2 niños se están dando andamiaje, o en donde un adulto le está dando andamiaje, o hasta como lo vimos, hasta un tercero de manera psíquica, hasta un tercero que no existe y solo está en tu mente, te da andamiaje, te está transmitiendo valores culturales, porque lo hace mediante tu lengua. Si no conocieras el mismo lenguaje de tu interlocutor, no tiene caso. Por eso inventamos los lenguajes de señas. Por eso ocupamos material didáctico. Por eso ocupamos escritura. Y si los niños no saben leer, por eso ocupamos signos, símbolos, por eso hacemos infografías. Sí queda esta parte. Entonces, hay 2 personas que se dan andamiaje. Se transmiten cultura mediante cualquier símbolo de comunicación, pero para que esto ya se internalice en el niño o lo adopte, tiene que pasar al plano individual.
al intrapsíquico. Entonces, ¿qué es interpsíquico? De tu mente hacia afuera, tu socialización, tu cultura, tu expresión. ¿Y qué es el intrapsíquico? Lo que recibo y adopto en mí. Por eso, ya cuando pasa del plano social al cultural y aterriza en mí, ya puedo decir que hay internalización de algo. Entonces, el plano individual, que es el interpsíquico, la función es interiorizada y ya la puedo usar automáticamente. Es decir, que ya no necesito andamiaje. Entonces, si se acuerdan, lo debo de tener aquí. Permítanme esta pausa. Aquí este esquema que analizamos de las zonas de desarrollo próximo. Entonces, profe, me está diciendo que todas estas partes, a pesar de las que estamos en zonas de desarrollo próximo de diferentes niveles, en donde hay desempeño independiente, se pasa al asistido, aparte se dan todos estos procesos, sí. ¿En dónde se dan todos estos procesos? En esta transición. Cuando pasamos del nivel de desempeño independiente, ¿qué es lo que hago por mi cuenta? Aparece alguien que me ayuda. Aquí está. Nivel de desempeño asistido. Aquí está. Me explica. Hay transición cultural. Y ya lo hago el plano intrapsíquico. Entonces, ya cuando hacemos estas tres etapas, ya puedo cambiar a la siguiente zona. Pero ya aunque ya aprendí algo de hacer de manera automática, empiezo de nuevo en un nivel independiente. Me cuesta trabajo hacer ese nuevo contenido, ese nuevo conocimiento, esa nueva actividad. Entonces, vuelve otra vez, aparece un tercero, me apoya, me da andamiaje, interactuamos y ya me adapto. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo se desarrolla esto? Entonces, aquí viene otra consideración que no viene en lo que vimos. El principio social está sobre el principio natural biológico. ¿Por qué lo remarca aquí? Porque el principio de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget se basa en esto. El niño crece y conforme crece desarrolla habilidades que Piaget asentó en etapas. Y nuestra teoría de Vygotsky se queda aquí en lo social. Por eso para Vygotsky lo social está antes de lo natural biológico. ¿Sí? Las fuentes de desarrollo psíquico no están en el sujeto mismo, sino en el sistema de sus relaciones sociales y actividad colectiva. Y este proceso cambia la estructura y las funciones, porque ya cambió tu manera de pensar. Conforme pasa de afuera, 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 hacia adentro. Ya cuando lo internalizas, ya cambió tu estructura mental. ¿Sí? Espero que, no sé si haya duda en este apartado porque se oye complejo. Si no, continuamos. Bueno, no veo manos. Continuamos. Permítanme. Esto ya lo vimos de manera muy desarrollada, pero aquí se los doy más completo. El lenguaje, recuerden que es la herramienta de la mente que para Vygotsky era la principal.
Lo clasifica en 3 etapas. Social, porque hay comunicación entre las personas. Es cuando interactuamos con un tercero, es cuando estamos en la escuela, hablamos con nuestros compañeros, con los maestros y todo. Permítanme un minuto nada más. Entonces, el lenguaje lo manejan en 3 etapas: social, egocéntrico e interiorizado. En la etapa social es cuando interactuamos con los demás, con un tercero, ¿sí? El egocéntrico es cuando desarrollamos el habla egocéntrica, cuando hablamos para nosotros mismos. Y el interiorizado ya es cuando el lenguaje lo dominamos. Es cuando el mismo lenguaje regula nuestras acciones, lo que vimos en los ejemplos que estamos. Entonces, son 3 etapas. Esta sí es pregunta de examen. Este sí viene de cajón. Social, cuando hay comunicación entre las personas. Egocéntrico, cuando el niño habla consigo mismo. Y el interiorizado, ya cuando el lenguaje es capaz de regular nuestras acciones, nuestra conducta. ¿Sí? Y eso lo vio Vygotsky. Por eso aquí los autores dicen, es el momento más significativo del desarrollo infantil. Es cuando la actividad práctica convergen. El lenguaje se vuelve racional y el pensamiento verbal. El significado de la palabra es clave para estudiar las relaciones internas del discurso y el pensamiento. El lenguaje sirve para organizar y construir y sobre todo transformar el pensamiento ya cuando está aquí, ¿sí? Ya cuando se da la internalización. El juego tiene gran importancia para interiorizar y apropiación del ambiente en los primeros años. Por eso esta teoría es social, comunicación y juego. Un resumen de la zona de desarrollo próximo, lo vimos en el material anterior. Designar acciones del individuo que al inicio pueden realizarse exitosamente, solo con interactuar con otras personas y en la comunicación con su ayuda. Pero que hay, lo que hace al inicio solo el individuo, después lo hace de forma autónoma. O lo que en un principio necesita ayuda, ya es capaz de hacerlo de forma autónoma y voluntaria. Esa es la zona de desarrollo próximo. El nivel actual en el que se encuentra esto es variante. Es lo que puede hacer el estudiante de forma independiente solito, sin ningún tipo de apoyo. ¿Sí? Y vean cómo ya la teoría está aterrizando. Cuando revisamos la teoría de Bodrova, nos hablaban del niño, lo que puede hacer el niño. Y ahorita ya estamos aterrizando lo que hace el estudiante de forma independiente, sin apoyo. Y el nivel potencial, lo inmediato que el estudiante puede hacer por su cuenta, con ayuda, con andamiaje. Por eso aquí se los puse. Lo que el estudiante puede lograr con la guía de un adulto en colaboración con pares más capaces. ¿Sí? Características. El nivel de dificultad. Que sea desafiante, pero no difícil. Que sea asistido.
Que el adulto proporcione una práctica guiada con sentido claro y la evaluación independiente. El resultado final es de que el niño haga algo de manera independiente. ¿Sí? Esa es la zona de desarrollo próximo. Y aquí, ¿cómo aterriza toda la teoría en nuestra escuela? Vygotsky ve a las escuelas como un laboratorio cultural para modificar el pensamiento mediante la colaboración entre dos personas. ¿Sí? Que nuestra enseñanza esté orientada a la zona de desarrollo próximo. Que la enseñanza debe orientarse no al nivel actual del alumno, sino a la zona de desarrollo próximo, lo que el alumno puede realizar de manera inmediata, siendo constantemente exigente e implicando un esfuerzo de comprensión. El aprendizaje precede al desarrollo. Y aquí, de acuerdo con Vygotsky, el aprendizaje precede al desarrollo, está antes de que crezcamos. Por eso aquí se diferencia con la teoría de Piaget. Aquí es donde no coincidieron, porque Piaget decía que conforme el niño aprende, perdón, como el niño se desarrolla, va aprendiendo nuevas habilidades. Y Vygotsky no, Vygotsky lo sigue sosteniendo que es producto de una interacción social. ¿Sí? Una enseñanza adecuada crea zona de desarrollo próximo, integra el nivel potencial con el actual y contenidos contextualizados. Es esencial introducir contenidos con sentido, contextualizados y significativos. Lo esencial no es transferir habilidades, sino el uso colaborativo de las formas de mediación. Entonces, ¿qué sí les va a preguntar el examen? Estudios de casos en donde les va a combinar todo esto. ¿Cuáles son las implicaciones educativas de la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky? Son 4. La escuela como un laboratorio cultural, que la enseñanza esté orientada a la zona de desarrollo próximo, sostiene que el aprendizaje social no tiene que ver con el desarrollo y partir del contexto del alumno. Estas son las 4 implicaciones. Y las combinaciones que saque USICAM, o ahorita la nueva empresa Cognos, para los estudios de casos, nos van a dar todos los estudios de casos de esta teoría. Yo les voy a hacer el formulario para que lo vayan practicando. Permítanme un minuto. Espérate. Que tengo una gatita que me cubre la pantalla. ¿Qué implicaciones hay en la escuela? Y aquí entramos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? El andamiaje, el scaffolding de Jerome Brunner. En un inicio, la participación docente debe ser directiva mediante la creación de un sistema de apoyo o andamiaje, para luego ir reduciéndose con el avance del alumno hasta ser un espectador. ¿Qué quiere decir el andamiaje? Al principio, dar ayuda, pero sobre todo saber retirarlo hasta no hacer nada, hasta ser un simple espectador. ¿Sí? Entonces, aquí nos dan algunas estrategias. Diseñar estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo, considerando el nivel de conocimiento, la cultura, los significados previos del estudiante. Juegos, dinámicas. ¿Ven? Usar el lenguaje como instrumento. El lenguaje es clave para contrastar y modificar los esquemas de conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El lenguaje es principal como medio. Provocar desafíos y retos.
Hacer cuestionar los significados que el estudiante posee para modificarlos, acompañándolos de apoyos intelectuales y emocionales. Lo que platicaba el profe Iván, él lanzaba retos a sus alumnos, pues aquí está. Es una recomendación. Mediador, no transmisor. El docente tiene que ser una guía. La enseñanza es una ayuda al proceso de aprendizaje, pero no puede sustituir la actividad mental constructiva del alumno. Entonces nosotros tenemos que hacer que el estudiante modifique sus estructuras cerebrales cognitivas para que haya una interiorización. Entonces tenemos que ser mediadores, no transmisores. Ahora, diversificar actividades. Posibilitar las elecciones de tareas distintas, recurrir a materiales variados y adaptar los tipos de actividades a las necesidades del grupo. Entonces, aplicar estrategias, lenguaje, ser guía, exigirles mentalmente y diversificar actividades. Si se dan cuenta, aquí en estas dos teorías que hemos revisado, no nos hemos topado con los estilos de enseñanza. Todavía no tomaban tanta importancia, ¿vale? Y aquí les pongo, pero aquí, si hemos estado hablando de herramientas de la mente y de un instrumento, aquí les puse la diferencia para que lo tengan como autoestudio. La diferencia principal entre una herramienta y un instrumento de la mente radica en el enfoque. Las herramientas de la mente son estrategias cognitivas y signos, como el lenguaje, que nos ayudan a organizar el pensamiento y regular la conducta. Entonces, las herramientas de la mente, como el pensamiento, nos ayudan a organizar y regular conducta. Mientras que el instrumento de la mente se refiere a la mente misma, a tu cerebro, al que mueve todo eso, al mecanismo, al órgano que procesa la información y percibe la realidad. Entonces, herramientas de la mente, lenguaje, el instrumento de la mente, cerebro. Así para que vayan cerrando estas diferencias. Y aquí. Esa teoría sociocultural de Vygotsky le da el rol al niño de 4 aspectos. Que partamos de que es un ente social, que reconstruye el conocimiento, que interactúe con otros y sobre todo que pase del plano interindividual, o sea, del plano exterior al intraindividual, ¿sí? Y que entre todas estas etapas esté el niño como protagonista. Entonces aquí, el infante es una persona que reconstruye el conocimiento, el cual primero se da en el plano interindividual. Aquí se lo recuerden esto, aquí. En el plano interindividual para pasar al intrapsíquico. Aquí está. El infante es una persona que reconstruye el conocimiento, el cual se da en el plano interindividual y posteriormente en el plano intraindividual para usarlo de manera autónoma. Y para cerrar este tema de la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky, 7 afirmaciones. Tenemos que reflexionar sobre nuestras creencias y prácticas para construir nuevas formas de acción. Recuerden, este documento nos lo publicaron en el 2001 y desde 2001 se preocupaban por la interacción, por la integración de la tecnología en nuestra práctica y aquí está. Partir del contexto sociocultural, el nivel de desarrollo y sobre todo los significados del estudiante. Pensar la cultura escolar como cultura plural, que no todos los niños son iguales, replanteando las interacciones en el salón y el papel de todos los autores.
Proveer experiencias que partan del contexto sociocultural provocando retos, esos famosos desafíos que le exijan al alumno que cuestionen sus significados previos. Resaltar el papel del lenguaje como herramienta para construir conocimiento y favorecer a la acción emancipadora. ¿A qué se refieren aquí a la acción emancipadora? Que cuando el niño ya es autónomo, que cuando el niño ya aprendió, cuando el niño ya domina alguna habilidad, ya es más libre. Aquí, acción emancipadora, buscar la libertad, fomentar que ese niño sea autónomo. ¿Sí? Punto 6. Crear ambientes de aprendizaje que promuevan el diálogo, la crítica, cooperación, reflexión y autorregulación. Y punto 7, concebir al educando como un ser activo, reflexivo, protagonista, pero lo importante con lo que cierra la teoría, como un producto de variadas interrelaciones sociales. ¿Sí? Con esto cerramos y la review. Aquí están sus etiquetas por si estudian ahorita. Bueno, cuando puedan estudiarlo. Con esto cerramos la parte de la teoría sociocultural de Vygotsky. Con este documento, implicaciones educativas. El documento que vamos a analizar a continuación también es un artículo de divulgación científica. Pero vean lo interesante de estos pequeños artículos. Todas las primeras diapositivas, que me demoré casi una hora, son 8 páginas. Así. Son 8 páginas de a doble columna. Y la que vamos a ver ahorita son 9. Y de aquí se desprende todo. ¿De qué trata especial este artículo? Es un artículo en colaboración de varias autoras venezolanas. ¿Por qué les aclaro esto? Porque les va a dar mucho parecido el contexto latinoamericano con México. Comparado con con los otros papers que analizamos, que eran de Estados Unidos, de Nueva York, estas son de Latinoamérica. Por eso es el contexto inmediato más parecido para realizar un estudio de este tipo. Entonces, la importancia de este documento es de que es un comparativo de todo lo que es el constructivismo y parte de los 4 autores. De Vygotsky, que fue el primero que analizamos, de Piaget, perdón, al revés, de Vygotsky, que fue el que acabamos de analizar en esta primera sesión, en esta primera parte, de Piaget que vimos hace 2 sesiones, pero le agregamos a Bandura y a Jerome Brunner. Vean otra cosa, en el 2000, estamos hablando que este artículo tiene 26 años y el otro lo publicaron en el 2001, tiene 25, pero siguen vigentes. Por eso no los ponen como material obligatorio, dada su importancia y y su parecido al contexto venezolano con el de Latinoamérica. Y aquí están las diapositivas. Aportes de las teorías y es un comparativo de Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. En el examen no les van a preguntar acerca de la teoría de Bandura, ni tampoco le van a preguntar sobre la teoría de Brunner. Se van a enfocar en los dos primeros, en Vygotsky y Piaget. Pero como sí lo manejan y lo citan aquí dentro del material, sí nos obligan a conocer en qué se diferencian y en qué coinciden. Pero no se preocupen porque para eso tengo un mapa, un cuadro comparativo grandote. Bueno, ni tan grande es en diapositivas. Y va al grano, no le quité mucha teoría, mucha paja,
para no ser repetitivo y nada más enfocarme a los puntos, ¿sí? Entonces, empezamos. ¿Por qué este artículo venezolano de hace 25 años? Para comparar los aspectos más importantes sobre el desarrollo y derivar puntos donde coincidan y sobre todo sirvan como un marco referencial para organizar las enseñanzas de sus postulados y sobre todo lo que quieren ahorita estimular y reorientar las prácticas educativas. ¿Por qué estas teorías? Por la investigación. Amplio énfasis otorgado a la investigación sobre los planteamientos de estos autores en la psicología contemporánea. Porque los psicólogos les están dando atención especial para generar nuevas explicaciones e interpretaciones. Aplicar los constructos derivados en los nuevos diseños curriculares y estrategias metodológicas de enseñanza. Y aquí nos describen la metodología. Interpretación cualitativa de postulados. Entonces hacen leyeron la teoría, la interpretaron y nos dan los puntos claves. Y aquí se busca examinar ideas comunes que por marcos teóricos e ideológicos diferentes han sido conceptualizadas como contradictorias. Ok, entonces, cada autor, y lo que les venía manejando siempre con el comparativo de Piaget y Vygotsky, que no son teorías enemigas, que son teorías que se complementan. Y cada teoría desde su perspectiva da un enfoque diferente. Entonces, por eso hicieron este comparativo, porque no los quieren ver como contradictorias. El énfasis está en la complejidad, diversidad y similitud de posiciones, no en las diferencias de antagonismo. Y vamos a empezar con Vygotsky. Permítame tantito. Y volvemos con Vygotsky. El origen social de los procesos mentales, lo que acabamos de ver. El proceso de desarrollo cultural puede definirse mediante su contenido, como el desarrollo de la personalidad del niño y la concepción del mundo. Entonces Vygotsky maneja esto, maduración orgánica junto con la historia cultural. Y aquí lo aclaramos. El desarrollo humano solo es entendible como síntesis producida por la confluencia de la maduración orgánica y la historia cultural. Factores sociales determinantes. Los factores genéticos juegan un rol menor. Vean aquí. La genética es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tenemos la misma capacidad cognitiva dependiendo del desarrollo y dependiendo de nuestro origen social. Aquí lo tajante. Los factores sociales son determinantes de manera absoluta en el origen del desarrollo, en cómo se da el desarrollo. Factores sociales. La regulación inter e intrapsicológica de los tres procesos que vimos en las diapositivas anteriores. En la interacción social, el niño regula sus procesos cognitivos por indicaciones externas, interpsicológica, hasta lograr la autorregulación interna, intrapsicológica. Procesos elementales contra superiores, la zona de desarrollo próximo, son de origen biológico y las funciones